Entonces estábamos hablando de los links, que eran instancias de asociaciones y que podían existir distintas maneras, ¿sí? De que dos objetos estuviesen asociados, ¿no? O linkeados. Podrían no estarlo. O sea, la asociación, de nuevo, la asociación se define a nivel de clase, ¿sí? Y yo puedo definir si esa asociación siempre existe, como era el ejemplo que planteaba él, o si puede pasar de que no exista un link. Opcionalmente, ese link puede existir o no, que sería este caso, ¿no? O sea, tengo dos clases, la clase A y la clase B, ¿sí? Donde existe una asociación, pero no siempre tiene por qué existir un link. Sería este caso que no existe. Acá existe y es solamente con uno, y acá existe y es con dos. Podría ser más, podrían ser 5, ¿sí? Bien, ya hablamos un poquito de eso. Vamos. Hablamos de la representación de asociaciones. Bien, entonces hablamos para la implementación, ¿no? Porque veníamos un poco en el mapeo de concepto a código. Y quedamos por acá, ¿verdad? Dijimos que las asociaciones se terminaban implementando como pseudoatributos por simplemente limitaciones, si se quiere, o naturaleza de los lenguajes que las implementan, ¿sí? Conceptualmente, cuando hablamos de una asociación, hablamos de un par de cosas, ¿sí? Un par de cosas que están asociadas y representan algo que a mí me interesa, o que yo definí, ¿ya? Pero lo que termina pasando en la implementación es que terminamos implementando esos links o esas asociaciones como pseudoatributos, que no es más ni menos que un atributo que referencia a la otra cosa, de objeto, clase, ¿sí? Que quiero asociar. ¿Está bien? Entonces, bueno, dijimos, acá terminamos algo así como diciendo el tema de los punteros, ¿sí? Donde, bueno, tengo un pseudoatributo que básicamente es una referencia al objeto que quiero linkear, digamos. Bien, ¿cómo la implementamos? Estaba acá. ¿Qué caso sería? ¿Qué pasa ahí? Sí, esto ya lo conocen, ¿no? Repasando. Tengo la palabrita class, que lo que hace es define la clase. Se utiliza el nombre, se le pone corchetes, están los clasificadores. Private, ¿cuál otro? Public, y había otro por ahí que era protected, que ahora hoy vamos a hablar de eso un poquito, sí, que básicamente ¿qué era lo que hacían? Ya lo estamos haciendo a modo de repaso, cómo actuaban estas palabritas. La visibilidad de los atributos. Ahí está, sí. ¿Qué implicaba que sea privado? No se puede acceder a la información. ¿Quién no puede acceder a la información? Otra clase. Ahí está, de afuera de la clase no se puede acceder. Siempre dentro de la clase yo puedo acceder a cualquier cosa, ¿no? Está bien, dentro de la clase se conoce a sí misma. Puedo acceder a los atributos, ¿sí? De hecho, bueno, ahí van a ver que hay una anotación para poder utilizar eso. ¿Está bien? Una cosa que me preguntaron al final de la clase, que evidentemente sí me la preguntaron, fue porque no quedó clara, pero estas palabras aplican tanto para atributos como para operaciones. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí? O sea, el público y el privado, o sea, el clasificador de visibilidad, ¿sí? Yo lo defino a mi conveniencia, como a mí se me antoje, o siguiendo el estándar, obviamente, ¿ya? Pero aplica tanto para atributos como para operaciones. ¿Sí? Yo puedo tener operaciones auxiliares que me interesa tenerlas en la clase porque hacen cosas mágicas, pero no quiero que nadie las mire de afuera porque no interesa, o porque quiero que se mantenga privado eso porque no quiero que nadie ande husmeando por ahí. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Contame. Si no pones private, public o protected... Te lo va a pedir, no va a compilar eso. Sí, o a lo sumo asume algo por defecto. Público, por ejemplo. No sé, tendría que probar. Ahí está, después está la convención, digamos, ¿no? Todo lo que es atributo, ¿por qué querríamos que fuese privado? ¿Por qué? No querés que estén accediendo desde afuera a, por ejemplo, a los atributos. Está bien. ¿Se entendió lo que ella dijo? A mí me interesa, ¿por qué pregunto yo tanto? Obviamente no voy a poder preguntarle a todos, pero me interesa preguntar para que haya alguien que lo reformule de una manera que ustedes capaz que les suena más familiar, ¿está bien? Pues yo lo puedo repetir 100 veces como yo lo digo, y por eso es que yo pregunto tanto y me interesa que alguno lo diga, ¿está bien? Ese es el objetivo, no es que les estoy tomando la lección en este momento, para eso está el parcial. ¿Ah? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entendió lo que ella dijo?
¿Sí? Eso es uno de los justificativos. Yo quiero que siempre se acceda a través de una operación porque eso me da control. Que capaz que puede ser la operación, el método de esa operación, que ahí surgía de aquello que hablamos, acuerdan del getter y el setter. ¿Sí? Puede ser tan simple como retornar ese valor o setearlo, ¿sí? Actualizarlo, pero podría agregarle más cosas a ese método porque está a mi antojo. ¿Está bien? Y alguien en el final de la clase también habíamos comentado alguna otra cosa interesante. Si está acá, que me lo comente. Había venido con un ejemplo interesante también que quería comentar. Pero bien. Entonces, bueno, estamos acá, estamos en el contexto de asociaciones y links. Y lo que queremos hacer es representar una asociación. Entonces, bueno, hablábamos de los pseudoatributos. Fíjense lo que ocurre acá. ¿Sí? Siguiendo el ejemplo. Mira, canción. ¿Sí? Y hablábamos de que había género. ¿Sí? ¿Se acuerdan del primer ejemplo? Esto tiene un nombre. Ahí está. ¿Sí? Y aparte, ¿qué tiene? Tiene una asociación acá, ¿no? Págate. ¿Sí? Que a esto le llama canciones. El género tiene una asociación que se llama canciones. La anotación, obviamente, lo van a ver. Va a ser todo un capítulo de eso. No se preocupen, simplemente estoy haciendo para que se plasme por lo menos la idea. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que está ocurriendo acá? ¿Qué es esto? Una relación con varios. Con varias, ¿sí? Está manejando un vector. En realidad, no necesariamente varias, sino que soporta. Podría estar vacío esto, ¿no? Ahí está. Perfecto, está simplemente aclarando. Yo sé que era eso lo que querías decir, pero estoy simplemente aclarando. ¿Qué es lo que ocurre? Acá lo que está modelando aquí es que el género puede estar asociado a un conjunto de canciones. ¿Por qué? Porque está utilizando, ¿qué es esto? Un vector, sí. ¿Qué representa? Una colección. Es un concepto que lo vamos a mencionar bastante. Colección. Que particularmente está implementada esta colección como un vector. Estoy adelantando un poco, pero sí, yo podría tener una lista, todas las estructuras de datos que conocen, que su función es agrupar cosas o acumular cosas. Lista, la cola, el heap, ¿qué más? Árboles incluso. ¿Está bien? ¿Sí o no? Eso es una implementación de una colección para mí. A mí lo que me interesa es de alguna manera implementar de acá. Va a haber muchos, de que los géneros pueden tener muchas canciones. Capaz que ninguna, en cuyo caso, ¿qué pasará con esto? Estará vacío. ¿Está bien? ¿Se entiende? Estoy adelantándome un poquito, pero me parece que está bueno porque justo aparece esto acá. Entonces lo comentamos. ¿Tá? Si fuese una sola, si fuese como estábamos viendo el caso acá, bueno, una canción tiene un autor, o puede no tener o tener un autor. ¿Sí? ¿Es necesario esto? No es necesario. Podría utilizar ¿qué? Un puntero al autor, ¿está bien? En donde la representación definiría, bueno, si apunta a una instancia de autor, entonces está linkeado a un autor, y si fuese null, por ejemplo, ¿sí? Podría interpretarse de que no tiene link. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ahora, esta estructura también lo soporta, todo lo ven a eso, ¿no? Sirve para ninguno, y sirve para uno, y sirve para más. ¿Está bien? ¿Con cuál me quedaría? Ya estoy contigo. ¿Con cuál me quedaría? En el caso, bien, según para qué es la pregunta. Para el caso para este caso, que pueda haber cero o un autor asociado a la canción, si esto fuese canción. Me quedo con el puntero porque esto sería innecesario. Digamos, si yo siempre voy a querer y esto de P3 así, querer optimizar, simplificar, mantenerlo simple, no voy a agregar cosas que no necesito. ¿Está? ¿Por qué? Porque probablemente, ¿sí? No siempre es así, en la práctica no siempre es así. Pero siempre voy a querer intentar de ahorrarme complejidades que me pueden traer ese uso innecesario luego. ¿Estamos? Contame. Es un vector, también
sería, o sea, de referencias, de punteros a los objetos, o podés directamente guardar el valor? Podría guardar el valor, y ahí está bien la pregunta. Esto podría ser, por ejemplo, un tipo abstracto de datos, ¿no? Acá en realidad, bueno, podría asumir que es un vector, es un tipo dado, una clase incluso podría ser dada, y yo la utilizo. Y de hecho eso es lo que va a pasar, ¿eh? Está bien, nosotros les insistimos mucho, pero a ver, hay que ser sincero, el 80 más todavía, 90% de ustedes no va a terminar implementando una clase cuando esté trabajando, ¿está bien? Perdón, una clase no, corrijo, una lista, un vector. Va a utilizar lo que está porque no vamos a reinventar la rueda, ¿está bien? Pero ustedes ya por P2, P3, bla, 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 ya saben implementar todo eso si lo tuviesen que hacer. Entonces muchas veces lo que interesa justamente a nivel de diseño, y esto lo van a ver en la etapa de análisis y diseño, lo que interesa es diseñar, que ahí se necesita una colección. ¿Qué implementación en particular? Si termina siendo una lista, un vector, un queue, lo que sea, un árbol, lo que sea, bueno, eso capaz que ni siquiera sé yo, analista o diseñador, capaz que ni siquiera lo sé. Lo va a terminar haciendo un desarrollador que sí maneja el lenguaje y lo termina haciendo. ¿Está bien? Pero yo puedo diseñar software, idealmente no, obviamente, ¿no? Pero yo podría diseñar software sin saber en qué se va a implementar. ¿Está bien? Si sigo este paradigma, bastará una plataforma que soporte objetos y se podría hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende por qué esto es metalenguaje, ¿sí? o un nivel más arriba de los lenguajes o las plataformas que terminen utilizando? Bien, entonces estamos hablando de un pseudoatributo, el tipo de pseudoatributo suele ser una clase, ¿tá? Pero el de un atributo debe ser un data type. Eso es una anotación importante, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Pero para el pseudoatributo se refiere a esas cosas que vienen como implementadas, digamos. El pseudoatributo son los atributos que representan links, asociaciones. ¿Está bien? Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, yo cuando referencio una instancia en concreto. Okay. ¿Está bien? Por cuestiones de costos, si una de las visibilidades no es necesaria, usualmente no se implementa. Y acá, con esta frase me metió en un lindo baile que no está presentado aquí, pero lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esto algo habíamos hablado en la clase pasada, ¿no? Que cuando hablábamos de esto que está acá, ¿sí? A ver, partimos del diseño conceptual, que es, yo tengo una asociación entre dos clases. Yo tengo una asociación entre dos clases. En la canción está asociada de alguna manera al género y el género a la canción. ¿Está bien? ¿Todos me siguen ahí? ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Yo después esto que es conceptual, ¿sí? Viene alguien, me cuenta la letra y yo diseño esto y digo, bueno, el género está asociado y si necesito saber las canciones de determinado género, bueno, está asociado. Simplemente voy ahí, ¿no? Voy a esa conexión, porque estoy linkeado de alguna manera, cada género va a estar linkeado a ese conjunto de canciones. Y viceversa, si yo lo veo acá, ¿no? Porque esto yo no definí dirección. ¿Está bien? O mejor dicho, si esto fuese, ¿no? Siguiendo la representación de grafo, no tiene dirección, ¿qué asumo? Que es bidireccional, ahí está. No tiene sentido, entonces no tiene sentido la visibilidad, ¿sí? Pero entonces asumo que es bidireccional. ¿Qué es lo que ocurre acá? Acá lo que estoy diciendo es, bueno, este link, esta asociación conceptual entre estas dos cosas, ¿sí? Que donde yo asumo que puedo ir para un lado o para el otro, se termina implementando de esta manera. Pero fíjense lo que ocurre en la realidad con el código. ¿Qué ocurre? Que yo termino poniendo una referencia de acá hasta acá, y si quiero ir de acá hasta allá, ¿qué pasa? Necesito lo mismo, ¿está bien? No puedo navegar por... Dame los que me apuntan. ¿Está bien? No puedo navegar por este. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí, no puedo. Entonces, tengo que implementarlo de la misma manera. Y eso me define un esquema de visibilidad o navegabilidad o sentido, ¿no? ¿Está bien? Entonces, lo que me plantean acá... Lo que me plantean acá es que si no necesito una visibilidad, ¿qué voy a hacer? Me la ahorro, siguiendo el esquema de P3. Por eso, ¿ven? Tan importante P3. Si no la necesito, no la pongo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si bien capaz que me parece barato ahora, después me puede agregar una complejidad, mantenerla, que es innecesaria según el criterio. ¿Está bien? Entonces,
Bueno, yo miro acá y ¿qué me define si necesito ver de un lado para el otro? ¿Qué me define? ¿Género necesita ver las canciones o las canciones necesitan ver su género? ¿Qué me define eso? ¿Quién me lo define? La letra, muy bien, exactamente. ¿Está? Hay veces, a ver, y acá es claro, los requerimientos. La respuesta es los requerimientos. La letra no, ¿verdad? Capaz que vienen y me lo charlan por teléfono. ¿Está bien? Pero es lo mismo, me lo van a definir los requerimientos y de hecho a veces yo voy a tener que tomar las decisiones. ¿Está bien? De si lo voy a necesitar o no lo voy a necesitar. Y en el esquema que vamos a ver, en el esquema que van a seguir en este curso, justamente se trata un poco de eso, ¿no? De ver desde el análisis, donde yo parto de la base que puedo unir todo con todo y navegar de todo a todo, y ir avanzando en el diseño para ver realmente qué necesito implementar de todo eso. ¿Sí? Con el objetivo de hacer las cosas necesarias y no agregar complejidad innecesaria, diría yo. ¿Está bien? Obviamente en la práctica hay un montón de cosas, ¿sí? que hay que contextualizar y considerar cuando uno va a implementar, pero desde el punto de vista teórico, digamos, yo voy a querer siempre ahorrar, ¿tá? Complejidad y esfuerzo también, ¿no? Bien, entonces seguimos hablando de asociaciones, ¿sí? Hablábamos de este tipo de asociaciones que son más bien una manera de linkear o asociar dos instancias de estas clases, ¿sí? Pero existen otro tipo de asociaciones como la generalización. ¿A qué le suena? ¿Alguien había dicho algo acá? Alguna cosa que ya habíamos mencionado. Pero bueno, una generalización es una relación taxonómica, una manera de clasificar, digamos, ¿sí? Entre un elemento, clase, data type, interfaz, eso ya lo vamos a ver más adelante, más general entre un elemento más general y entre un elemento más específico. O sea, una relación entre algo más general y algo más específico. Generalizar. ¿Está bien? El elemento más específico es consistente, tiene todas sus propiedades y relaciones con el más general y puede contener información adicional a lo que se le denomina extiende. Contame. ¿Qué es taxonómica? Es una manera de categorizar en criollo. Una manera de categorizar, de agrupar. Podemos ver la definición en la RAE, pero es la definición formal, pero básicamente lo que vamos a querer hacer es de alguna manera clasificar cosas. ¿Sí? Entonces, veamos algún ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me plantea? Me dice, bueno, la generalización va de aspectos, sí, siguiendo un orden, ¿no? Vertical, digamos. ¿Sí? Va desde cosas más generales a más específicas, ¿tá? Y esto de hecho es lo que ocurre, usualmente se representa así. Esto no es UML, pero en UML van a ver estos tipos de diagramas, ¿tá? Con algún chirimbolito más, una flechita ahí sin rellenar, van a ver, ¿tá? Pero usualmente intentamos respetar esto, lo más general arriba y se va desglosando, si se quiere, sí, lo normal, como alguien que haría un organigrama, lo que sea. ¿Está bien? Y esto corre para cuando hagan los diagramas UML, ¿sí? Que no traigan cosas así. Y esto es más específico de esto, ¿tá? O sea, intentemos de mantener una notación prolija, ¿sí? Que siga y que sea fácil de interpretar, ¿sí? Esto es más genérico que estas cosas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Lo digo ahora porque después cuando tengan que hacer el laboratorio van a ver con las herramientas, ahí van a empezar a jugar con el orden. Entonces siempre tenemos que intentar de mantenerlo así porque es más prolijo y se lee mejor. Por más de que el chirimbolo vale igual, en realidad, como esté, ¿no? Bien, entonces hablamos de generalización. Entonces decimos, bueno, tengo algo que representa a los animales, ya estoy contigo, ¿sí? Donde puedo clasificarlos como especie de subcategorías entre vertebrados e invertebrados y así sucesivamente voy bajando hasta los tipos más específicos, ¿sí? Placentario y marsupial. ¿Son moluscos? No están en la jerarquía, ¿está bien? Bueno, de hecho, saben, si lo miro globalmente estarían en este arbolito, ¿sí? Pero lo que quiero decir con la generalización es que los mamíferos generalizan a los marsupiales, así como los vertebrados generalizan a los marsupiales, a los peces, a los reptiles, ¿sí?
y los animales a los vertebrados e invertebrados. ¿Se ve cómo navego a través de la generalización? ¿Se ve? ¿Sí? Fácil por ahora, ¿no? ¿Estamos bien? Fíjense que hay una consideración, ¿no? Acá, y en este ejemplo son disjuntos, ¿no? Claramente disjuntos. O sea, es una cosa que es un ave, no es un pez. ¿Estamos claros en eso? ¿Estamos claros? ¿Sí? Bien. ¿Tá? Esto mismo que estamos viendo acá, ¿sí? El esquema de clases lo adopta. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque, bueno, me permite... ¿Qué es lo que me permite la generalización? Así, anticipando hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que me permite la generalización? ¿Qué es lo que me va a permitir? Simplificar cosas. ¿Cómo? Simplificar cosas. Simplificar cosas. Si querés agarrar y decir que la clase de los animales están todos vivos, por ejemplo, no tenés que ir reptiles, peces, aves, uno por uno marcando que están vivos, marcando que los animales están vivos. Y eso hace que los vertebrados sean vertebrados. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Lo que dijo es simplificar cosas y vio enseguida un uso en comportamiento. Dijo, bueno, pará, porque los peces, está bien, los peces, ¿qué hacen los peces? Nada, ¿viste? Bueno, los peces nadan y las aves vuelan, ¿sí? Son bien distintos, su comportamiento es bien distinto, ¿estamos claros? Pero, de repente... ¿sí? Quiero, como él decía, bueno, quiero manejarlo a nivel de animales. A mí no me interesa si son peces o aves o lo que sea. Yo quiero ver si los animales están vivos o si están muertos. ¿Está bien? O quiero que los animales... Vamos a decir eso. Mantengo, no sé, una realidad que es un zoológico y quiero mover a todos los animales, ¿está bien? Y a mí no me va a interesar si son peces o aves. Quiero decir, bueno, todos estos animales que están acá, movelos para el otro lado. ¿Está bien? Y quiero que ese comportamiento sea genérico, independientemente del subtipo, si se quiere, de animal que es. Porque a ese nivel de moverlos, quiero considerarlos a todos como una misma cosa. Y por eso me simplifica. ¿Tá? Él lo vio como comportamiento. Pero podría ser de qué otra manera. Generalizar de qué otra manera me puede servir. Él dijo quería consultar si estaban todos vivos. No quería matarlos a todos. Quería consultar si estaban todos vivos. Pero podrían ser qué cosas. Teníamos comportamiento y estado. Bueno, el estado hacía comportamiento y estado, que era el valor de los atributos o los links en ese momento. ¿Está bien? ¿Qué me podría interesar de generalización? Podría haber atributos que fuesen comunes a todos los vertebrados, que de repente no tienen los invertebrados. ¿Está bien? De repente hay un atributo que es común a todos estos. ¿Sí? Cantidad de huesos en los vertebrados. ¿Está bien? Sí, los huesos del pez o del ave no son los mismos, pero la cantidad... Es un atributo que es común, porque puedo contar los huesos. Y de hecho, bueno, ahí habría que ver, ¿no? Obvien un poco el tema biológico, digamos, pero la idea va a eso. Entonces podría tener atributos que son comunes, ¿sí? Incluso podría definirlos a distintos niveles, ¿está bien? A distintos niveles. O también podría intentar de generalizar comportamientos. ¿Se entiende a dónde vamos? ¿Y por qué la clase y este paradigma de objetos le interesa adoptar esto? Que es una idea que creo que todos alguna vez vimos en algún contexto distinto a este, ¿no? Contame. En este caso son clases separadas, ¿no? O sea, tenemos vertebrados y invertebrados y, como decimos, son disjuntos. ¿Sirve de algo, con algún ejemplo, que sean juntos, digamos, que tengas algo? Que esto no sea una partición, digamos. Claro, digamos, ¿te sirve implementar algo así? Me podría servir, pero vamos a ver una restricción que tiene traer esto al esquema de clases. ¿Tá? Entonces vamos a ir bajando un poquito más en esto de vertebrados y cosas que hablábamos. Vamos a traerlo un poquito más a nuestro mundo. Entonces vamos a presentar estos dos conceptos, que es el de clase base y clase derivada. ¿Tá? Entonces, bueno, cuando dos clases están relacionadas según una generalización, ¿tá? A la clase más general se le denomina clase base, ¿tá? Y a la más específica clase derivada de ella. ¿Tá? Bien, a una clase base se le denomina también superclase o padre. ¿Tá? Esto es simplemente jerga, digamos. Y a una clase derivada se le denomina subclase o hijo.
Entonces no lo quiero plantear en el anterior porque no estamos hablando de clases acá, pero vamos a tener algún ejemplo. ¿Sí? Entonces, bueno, simplemente terminología. Puedo decir superclase, clase base o clase padre. ¿Tá? Capaz que no es la más formal, pero bueno, el padre, el hijo, sí. Entre nosotros lo vamos a tratar, vamos a entender que se trata de la misma cosa. ¿Está bien? Así como subclase, clase derivada o hijo o hija. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿cómo implementamos esto de generalización? ¿Sí? Decir que una clase es subclase de otra. Entonces decimos, bueno, una clase puede tener cualquier cantidad de clases base y cualquier cantidad de clases derivadas. ¿Eso qué significa? Siguiendo esto, es que esto es... ¿Cuántos niveles puedo tener acá? Tantos como que... ¿Qué pasa? Infinito, dígalo, porque hiciste cálculo y toda esa materia. Entonces ya conocen la palabra, infinito. ¿Está bien? Entonces, justamente acá lo que me dice es, no me interesa, yo lo que quiero es modelar esa relación de generalización. ¿Sí? Y bueno, a través de las clases lo que voy a hacer es la clase artista que ya conocíamos, que tenía definida de alguna manera, que está por acá, autor, vamos a ponerle artista. Sí, que tenía de alguna manera, me dicen, bueno, mirá, hay una clase que se llama solista, hasta acá todo igual, ¿está bien? Pero yo de alguna manera tengo que definir que una es subclase de la otra, ¿está bien? Sí, que una es un tipo más específico de la clase padre, clase base, superclase. ¿Sí o no? ¿Está? Entonces, en C se utiliza esto, que es básicamente una notación, ¿no? Nada más que eso. Que lo que hace es interpreta a esa clase, a la clase solista, ¿sí? La interpreta como subclase de artista. Entonces vengo acá, pácate, y digo solista, y lo mismo con banda, solista y banda. ¿Está bien? En particular, y como adelanto, todo lo que es chirimbolo lo van a ver después, pero se utiliza esta flechita blanca, digamos, para indicar que es una relación de generalización, donde la incidencia de la flecha, ¿sí?, indica la superclase o clase padre, clase base, ¿sí?, y aquellas que estén al comienzo, digamos, de si interpreto esta flecha, ¿no? Usualmente se hace así, pero sería lo mismo hacer así, ¿no? Con dos, ¿está? Usualmente para simplificar, obviamente, porque yo quiero que mi diseño sea lo más limpio posible, lo más claro, no quiero hacer rayas innecesarias, las uno y digo, bueno, esta es subclase de artista, esta es subclase de artista, esta es subclase, o puedo decirlo al revés, artista es superclase de solista o es clase base de banda o padre de banda. ¿Estamos claros? Contame. Para esto es lo que habíamos hablado de Protected, ¿no? Cuando vos pones algo en Protected, digamos, las subclases son lo que pueden verlo. Exactamente, ¿está? Se me adelantó, pero ¿se acuerdan cuando yo hablaba del clasificador Protected? Sí, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo digo privado es que sí, la unidad de manejo, digamos, en el esquema de objetos es la clase. ¿Está bien? Tiene componentes, como son los atributos y las operaciones, pero conceptualmente la mínima unidad es una clase. Yo cada concepto lo represento como una clase. O un data type, que es otra cosa, pero sí, en este esquema, el modelado de la realidad nos basamos en clase y objeto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo digo privado, ¿sí?, el alcance o la visibilidad de eso es a nivel de clase. ¿Sí? Cuando en cualquier lugar de esa clase puedo ver a las cosas privadas porque, bueno, ese es mi alcance, es mi ámbito de trabajo, digamos, ¿no? Cuando digo público va para el exterior, ¿sí? Cuando digo protected, ¿sí?, lo que ocurre, y ahora es lo que tengo que repasar con esto, es que cuando yo digo solista, un solista, ¿lo interpreto como algo distinto de artista o es un artista? Es un artista, siguiendo este ejemplito que pensamos acá. ¿Sí? Un solista, un ave no deja de ser un animal. ¿Y eso que está?
Ni siquiera está asociado en este esquemita directamente, ¿está bien? Sino que es por una especie de transitiva, digamos, ¿no? Que ahora le vamos a poner otro nombre en este esquema, pero ¿se entiende lo que ocurre acá? Un ave no deja de ser un animal, así como un solista no deja de ser un artista. ¿Está bien? Simplemente es una clase que deriva de esta, ¿sí? Y de hecho va a heredar todo el mismo comportamiento de los artistas, el comportamiento de estado de los artistas, y podría incluso extenderlo. ¿Está bien? Yo acá en el artista podría decir, bueno, todos los artistas tienen ¿qué? Nombre, dice. Bueno, capaz que hay un artista anónimo, no lo modelamos acá, o le pongo nombre, o le pongo anónimo. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que ocurre con este atributo que estoy definiendo acá, nombre? ¿Qué es lo que ocurre? Si yo dije que un solista no deja de ser un artista, ¿qué es lo que ocurre? El solista va a tener nombre. El solista va a tener nombre, porque si el solista es un artista y los artistas tienen nombre, el solista tiene nombre. Ahí está, estamos haciendo lógica de primer orden, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Bien, pero ¿qué ocurre? La banda, por ejemplo, la banda, que también va a tener nombre, porque no deja de ser un artista, ¿sí? Puede ocurrir que tenga ¿cómo? Fecha de fundación. Ponemos fecha. Fecha de fundación, me dijo. ¿Está bien? O de agrupación, para que tenga más que ver con la banda. Interprétenlo así. ¿Cuándo se juntó esa banda? Asumiendo que una banda es más de una persona, digamos. ¿Está? ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué es lo que ocurre? Estoy adelantando un poquito a cosas que vamos a ver en más detalle, pero si ya adelantamos conceptualmente, genial, porque van con el Pasa que tema. vos querés dar tipo el contrario, ¿no? Y un artista tiene fecha de... Ahí está, algo así. Mirá, entonces ¿qué es lo que ocurre? La banda es un artista, por lo tanto, según este esquema, tiene nombre, ¿está bien? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El artista... y acá me meto en otro baile, pero el artista puede ser tanto solista como banda. Entonces no todos los artistas tienen una fecha de agrupación. ¿Está bien? Eso quiere decir que en realidad esta clase derivada banda no deja de ser un artista, pero es más específica dentro de los artistas. Y de hecho identifica a otra cosa distinta de los solistas. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? ¿Sí? Todavía me estoy manteniendo en un esquema en donde estoy asumiendo que todos los artistas son solistas o bandas. Claro, ¿tienen que heredar siempre todos los atributos de los hijos? No, podría... Lo van a hacer porque, mirá, por construcción va a pasar eso. Claro. De hecho son como que dice derivadas de la clase padre. ¿Está bien? Lo van a tener, capaz que no lo usan, no sé. Habría que ver cómo se modela eso, habría que ver la realidad, si está bien o está mal. ¿Está bien? Pero por construcción, cuando yo digo cuando yo digo solista, estoy refiriéndome también a un artista. ¿Sí? Siguiendo este esquema. ¿Estamos claros? Y si hereda todo, ¿para qué usamos el protector? O sea, si hereda los atributos, ¿para qué usamos protector? Como otra palabra. Perdón, capaz que no fui claro, ahí está. Perdón, capaz que no fui claro. El protected, justamente, sí, porque todo esto venía por esa palabra que me preguntó. El protected lo que me permite es definir qué cosas, ¿sí?, son comunes en toda la jerarquía. Fíjense lo que va a pasar. No voy a banda, dúo, trío, cuarteto. O otro podría poner, mirá. Casi que lo estoy usando como una manera de contar cuánta gente hay ahí en esa banda, ¿no? Pero fíjense lo que ocurre. Ahí yo podría seguir, seguir, ¿está bien? Y a mí lo que me interesa de repente es que algunas propiedades, atributos, operaciones, ¿sí?, que existen o viven en banda, no sean exclusivamente de banda mediante private, sino que sean compartidas en la jerarquía. Porque el private es tipo inmediatamente el que está abajo. No, private se mantiene en la clase. Entonces yo podría decir protected y de esa manera lo que hago es, bueno, tiene visibilidad cualquier clase en tu jerarquía. Pero no le hereda por ser herencia.
Protected no es la herencia. Lo que hace la herencia. Protected es lo que hace la herencia. Es lo que le permite ver a las clases. ¿Sí? Esto se entiende que están en la misma línea, ¿no? Que no es lo mismo que yo haga así, vuelva para atrás, ¿no? O sea, están en la misma línea, ¿sí? Jerárquica, y lo que me permite es que compartan, ¿sí? O que conozcan, tengan visibilidad sobre esas cosas que yo defino como protected. Entonces, nombren artistas protected. Pero en privado no lo ves. Si está en privado, trío no lo ves. No lo va a ver. Lo que puede ocurrir es que en realidad, ¿qué pasa? Lo que va a ocurrir es que yo puedo accederlo a través de la operación, que sí es pública. Puedo acceder si tiene una operación. Si tiene la operación, el getter o el setter, que es lo que usualmente pasa, la voy a poder acceder. ¿Está Si bien? es protected, ahí sí. Si es protected, puedo acceder directamente al nombre del atributo. Lo veo. ¿Está? Y así con las operaciones también. ¿Ok? Entonces, bueno, esto sí puede seguir infinitamente, bla, bla, bla. ¿Está? Estoy haciendo el ejemplo con... Hace calor acá, ¿eh? Estoy haciendo el ejemplo con atributos, pero aplica con las operaciones también, ¿no? Bien. Entonces, ¿hasta acá estamos? Y esta es la representación para representar... Valga la redundancia. Esta es el código para representar esto en seno. Esta relación de generalización o clase derivada o superclase. Contame. Desde los mismos niveles se pueden conjugar, por ejemplo, que una banda sean dos solistas. Ahí está el tema, esa es la pregunta. Siguiendo este esquema de clases, ¿se puede o no? Sí que... ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a pasar cuando yo cree un solista acá? ¿Qué es lo que va a pasar? Esto no deja de ser una clase, ¿eh? Volvemos, estamos acá, estamos en clase. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo voy a crear una instancia de esto. ¿Qué es lo que voy a hacer literalmente en el código? ¿Qué voy a hacer? ¿Eh? No, ni siquiera, más abajo todavía, ni siquiera crear solista, no. Voy a hacer un new solista, ¿no? Y voy a instanciar a esto. ¿Está bien? Voy a crear un objeto de este tipo. ¿Está bien? Que no va a poder ser de este tipo. ¿Estamos de acuerdo? O sea que van a ser cosas disjuntas ya por cómo está, por cómo los instancio en este esquema, ¿no? De clase. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Ahora vamos a ver algunas cosas. ¿Está? Pero ahora, cuando yo diga new solista, ¿sí? Siguiendo este esquema, el solista no va a dejar de ser un artista, ¿está bien? Por más de que yo estoy instanciando, estoy creando un objeto de la clase solista. ¿Sí? Pero si me soporta, ya te contigo, si me soporta la generalización, este solista podría interpretarse como un artista. Después vamos a ver cómo y cuándo. ¿Está bien? Pero estoy trayendo, este paradigma estaba adoptando esta generalización para cumplir con lo que él decía, ¿no? Bueno, está bien, esto es solista y es distinto de banda, ¿está bien? ¿Por qué? Porque voy a instanciar dos cosas distintas, pero quiero que las dos puedan ser interpretadas como un artista. ¿Por qué? Porque bueno, esa es la funcionalidad que quiero incorporar. ¿Por qué? Para generalizar. Contame. ¿Podría haber una relación entre ellas? O sea, Podría. Un grupo de solistas. Podría haber una relación entre ellas. Podría ser algo así. Podría decir yo que sé. Bueno, la banda en realidad se formó por un conjunto de solistas. Y demás. Podría haber más, ¿eh? Ya lo vamos a ver después. Bien, entonces hablamos de ancestros y descendientes. Esto un poco ya lo fuimos hablando fruto del ejemplo, ¿no? Pero los ancestros de una clase son sus padres si existen. ¿Sí? Artista acá no tiene ningún ancestro. Es la clase base, digamos, de toda la jerarquía de los artistas. ¿Se ve? Está simplemente de terminología, digamos, ancestros, descendientes, lo mismo de árboles, ¿está? Que es básicamente un grafo acíclico. ¿Está? ¿Cómo? ¿Sí? Bien, entonces decimos los descendientes de una clase son sus hijos, clases derivadas, ¿está? Junto con los descendientes de esto. Cuando hablo de sí, esto simplemente cómo referirnos, ¿no? Cuando yo digo, bueno, las clases derivadas de artista o las subclases de artista, ¿sí? Tengan cuidado que cuando digo subclases estoy poniendo todo lo que es subclase de todo esto. ¿Está bien? Usualmente uno tiende a referirse a las inmediatas. ¿Está bien? Pero es como decía por ahí, es como una transitiva. Es como una transitiva, ¿no?
Bien, una clase base directa de sus hijos y una clase base derivada directa de sus padres. Ahí introduce la palabra directa para decir esto de inmediato. ¿Tá? Simplemente para tener una terminología común. ¿Tá? Por lo general no hay mucho dolor de cabeza, todo el mundo se entiende bastante con esto. ¿Tá? Una clase es clase base indirecta de los descendientes de sus hijos y una clase es clase derivada indirecta de los ancestros de sus padres. A ver, sí, léanlo en detenimiento. Lo que estamos diciendo son la relación de abuelo y de nieto y sí, en criollo, que ya conocen de todo el tema de árboles. ¿Ah? Bien, acá plantea la discusión que ya un poquito adelantamos. Sí, entonces, bueno, dice, ancestros de marsupiales son mamíferos, vertebrados, esto lo hablamos, esto incluso si lo pueden pensar en clases, yo estoy intentando seguir con el ejemplo que aparece en el código, ¿sí? Pero bueno, ahí trata con la terminología que acaba de introducir, que habla de clases directas, clase base directa, que sería la inmediata en la jerarquía. Entonces, vamos a introducir este concepto que es el subclassing. Que es algo así como decía, como la transitiva, simplemente que le vamos a poner otro nombre, ¿sí? En donde vamos a decir que, bueno, vamos a definir la relación entre clases, porque acá todo nuestro dominio son clases, ¿sí? Entonces, bueno, ya conocemos la definición de clase derivada, ¿tá? Y acá define este chirimbolo, ¿tá? Para indicar el subclassing, que es B es clase derivada de A, se representa de esta manera. B es clase derivada, o sea, es subclase, ¿sí? De A, lo represento con este chirimbolo. ¿Está bien? Bueno, desde ya, ¿no? Cuando tengo una jerarquía, de alguna manera estoy definiendo un orden jerárquico, valga la redundancia. Entonces, bueno, lo que comenta ahí es que define un orden entre las clases. Ahora, parcial. ¿Por qué? Porque en realidad yo no puedo comparar aves con moluscos en esta jerarquía. ¿Lo ven? ¿Lo ven? No sé, es padre ese. ¿Y uno a qué se ve tentado a decir? ¿Qué se ve tentado a decir? Es una cosa así como primos, capaz, una cosa así, ¿no? Pero en sí no hay una relación de orden clara, porque no están en la misma rama de ese árbol. ¿Está bien? Entonces lo que decimos es que sí. Pero sí me doy cuenta que hay un orden entre vertebrados y aves. ¿Por qué? Porque digo que las aves son subclase de los vertebrados. Entonces me define, dentro de las ramas me define un orden, que era lo que estamos hablando acá. Bien, ahora introducimos esto de subsumption. ¿Está? Entonces decimos, es una propiedad que deben cumplir todos los objetos, también conocida como intercambiabilidad. Que era aquello que yo decía de, bueno, si esto es un solista, pero un solista es una clase derivada del artista, entonces debería de poder interpretar a la clase solista o instancias de la clase solista, le hace objetos, como artistas. ¿Me siguieron en ese razonamiento? Entonces a eso le llama subsumption. Entonces dice, bueno, un objeto de la clase base puede ser sustituido por un objeto de la clase derivada, directa o indirectamente, porque una cosa, sí, que sea una cosa no deja que sea de la otra. ¿Está bien? Sí, esto va heredando, son subclases. Contame. Quiero preguntar algo que tiene que ver con eso. ¿Artista puede ver los atributos, por ejemplo, de banda? Si está protected, sí. O sea, artista los de banda. Sí. Sí. ¿Todos? No, todos no, los que estén protegidos dentro de la jerarquía. No solamente les pueden ver los derivados. O sea, los protected de banda los podría ver, por ejemplo, cuarteto. Van heredando, ¿verdad? Sí, está bien. O sea, acá lo que pasa es que cuando yo lo interprete, hay una sutileza acá que justamente viene con esto del tema de la intercambiabilidad. En realidad, cuando yo interprete a una instancia de un objeto como artista, lo tengo que interpretar como esto que está definido acá. ¿Está bien? A ver, me voy a adelantar. Esto va a quedar claro, ¿tá? Ahora cuando veamos los ejemplos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Yo de repente tengo una instancia de solista que tiene un montón de atributos, ¿sí? Y estamos introduciendo esto de que, bueno, yo puedo interpretar una cosa como otra. Ah, sí, perfecto. Bueno, pero si es un solista, entonces tiene un montón. Acá tiene la fecha de nacimiento, el color que le gusta. ¿Está
¿Está bien? ¿Qué es lo que pasa? Está bien, se da la confusión, porque ahora te estoy diciendo, bueno, pará, pero en realidad si es un solista y es un artista, yo puedo trabajar con ellos indistintamente. Entonces la pregunta natural que surge es, bueno, pará, pero si es un artista, entonces vos podés ver las cosas que hay abajo. Y en realidad el objeto es un solista, las cosas están ahí definidas, pero cuando yo lo interpreto como un artista, lo manejo con esta visibilidad. O sea que no las voy a poder ver. ¿Está bien? Pero la instancia no va a dejar de ser un solista, va a estar. Y de hecho tengo mecanismos para poder, como quien dice, ver si es de determinado tipo y meterme a mirar hacia abajo en la jerarquía. ¿Tá? Eso lo vamos a ver también. ¿Tá? Pero porque sabés que es de otro tipo, esta ya puedo preguntar de qué tipo es lo que se llama el casteo. Pero si no sabés. Si no sé, no, porque según el artista tiene un nombre, listo, chao. Y bueno, y acá, y no sé de qué tipo es, porque vos me estás pidiendo tratar todos estos que tenés, de repente es un conjunto de estos, me estás pidiendo tratarlos como artistas. Entonces, bueno, yo te doy lo que el artista provee, que es todo lo que esté definido acá. O sea, voy a poder ver lo que está abajo si yo sé que es algo que está más abajo. Sí, si no, sí, no. sí, o sea, si te metes a escarbar de una manera particular que vamos a ver. No tendría mucha lógica, digamos, instanciar un objeto de la clase artista. Lo que vas a hacer vos generalmente es instanciarlos de abajo. Sí, ahí me metiste en otro baile que venía zafando hasta ahora. Ya lo que dice es, porque pasa que quiero primero los conceptos básicos, pero está bien. La pregunta, él me está hablando de instanciar artistas y está bien. A ver, ¿quién no se hizo esta pregunta o quién ya se la hizo? A ver, si porque hasta ahora nadie lo preguntó, él se dio cuenta, pero ya te lo digo. Pero él dice, bueno, pero pará, porque se supone que todos los artistas que vas a instanciar van a ser solistas o bandas. Sí, pero él me dijo, bueno, pero capaz que él está asumiendo eso, de que van a ser solistas o bandas. Pero esto es una clase, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Es una clase artista. ¿Es instanciable? ¿Yo puedo crear un objeto de la clase artista? Depende, está bien, depende. Técnicamente podría. Poder puedo. De acuerdo a mi realidad, si eso es posible o no, y yo puedo restringirlo técnicamente, puedo restringirlo de manera que nadie, por código, nadie pueda instanciar esto, nadie puede crear un objeto de artista. ¿Está bien? Pero si se puede, si se tiene que poder o no, va a depender de la realidad que esté modelando. En mi contexto yo, en la diapositiva o 2 o 3 diapositivas antes, quise zafar y dije, voy a pensar que todos los artistas son solistas o bandas. Pero que lo aclaré medio al pasar para evacuar la duda y no generar esto. ¿Está bien? Para no entrar en vueltas, pero eso que está diciendo él, que ya me planteó, ahora ya lo tengo que explicar, es justamente esto, ¿tá? Que en realidad la clase artista o las clases padres pueden ser instanciables. Y estos pueden ser vistos como quien dice, subtipos particulares de artista. ¿Lo ven a eso? Yo puedo tener un montón de artistas, viste que... mejor me voy a ahorrar un comentario ahí, pero en realidad artista es bastante amplio, no tiene por qué cantar o ser una banda, digamos, ¿no? Puede haber distintos tipos de artistas que no entran dentro de estos tipos o clasificaciones. ¿Está bien? Entonces, en realidad, capaz que me es de interés en esta realidad poder hacer que esta clase sea instanciable. ¿Está bien? Pero, porque me interesa particularmente, me interesa distinguir a los solistas y a las bandas, los modelo de esta manera, que son subclases que heredan de artista y lo extienden de alguna manera, le agregan otros datos que me interesa y para mí son importantes. Dudas, ya tenías una. ¿Acá? ¿Alguien que le dije? Contame. Una duda. Tipo, porque ahí solista y banda no tendrían por qué ser totalmente disjuntos. ¿Conceptualmente? Sí. A ver. Hay pila de solistas, hay pila de bandas que forman parte de una banda, por ejemplo. Claro, tipo, o que se separan y hay uno que sigue. O que... ¿Y ahí qué pasaría acá en este esquema? ¿Y ahí que se puede o no? Porque... Y bueno, en realidad si yo lo instancio como un solista, para mí es un solista y no puede ser una banda en este esquema. Capaz que forma parte de una banda, pero lo modeló mediante una asociación. Pero para mí, como lo estoy haciendo ahora, o sos solista o sos banda. Y ahora estamos hablando si podía ser artista sin ser alguna de estas dos cosas. Vamos a suponer que no. Que acá, en este esquema, en esta realidad, o sos solista o sos banda. Entonces, si sos una cosa, no sos la otra. ¿Por qué? Porque yo estoy creando un objeto de este tipo, ¿tá? Que no está en la jerarquía. No puede ser, este solista no puede ser interpretado como una banda, porque de hecho no hay relación entre ellos. ¿Lo ven? No hay orden, ¿sí? Son hermanos, ¿sí? Pero no es que puedo interpretar una cosa como la otra. ¿Se entiende? Porque voy a crear un objeto, que voy a ser new solista, new banda, y van a ser dos cosas distintas.
¿Está bien? Ahora, si yo quiero modelar que el solista... puede pasar, ¿no? Quiero modelar que el solista, bueno, forma parte de una banda porque, o sea, él canta como solista, pero en algún momento, no sé, forma parte de una banda. En alguna fecha, en algún recital, no sé, lo que sea. Bueno, podría manejar asociaciones o podría introducir otras cosas que vamos a ver también, que de alguna manera comprenden eso. Pero para mí eso es un solista y no deja de serlo. Y si el solista, ¿sí? Porque acordate que yo lo voy a crear acá y le voy a poner Juan Pérez. ¿Sí? O como decías, bueno, en realidad viste que lo que ocurre, ¿no? Muchos empiezan como banda y después... Bueno, muchachos, acá la voz soy yo. Pasa. ¿Y qué hacen? Bueno, dejan de ser banda. Se debería destruir la instancia de banda, ¿sí? Y crear una como solista para representar a ese tipo que se fue a cantar solo. O puede ser que siga la banda y que se cree una nueva instancia de solista que es ese tipo solo. ¿Lo ven? Bueno, eso es consistencia, digamos, de referencia, ¿no? Eso está, nos metemos en otro tema, pero sí, está bien, tendría que guardar algo para poder referenciar eso y obtener los datos históricamente, bla, 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 sí. Vamos a dejarlo aparte ahora. ¿Está bien? Entonces volvemos al tema de subsumption, ¿no? Entonces estábamos hablando de que es una propiedad que deben cumplir todos los objetos para que una cosa sea intercambiable por otra dentro, siempre y cuando dentro de la jerarquía definida acá, ¿no? Entonces, acá, estamos hablando, bueno, del chirimbolo del subsumption, ¿sí? El subclassing, perdón, acá, ¿sí? Bueno, entonces decimos B es clase derivada de A, ¿sí? Entonces esto lo podemos leer como un objeto, instancia de una clase derivada, es también instancia de cualquier clase base. Que ahí está el ejemplo básico, o como nosotros lo estamos interpretando. Todo solista es un artista, todo entero es un real, todo, el ejemplo del otro día, todo persona es un humano, digamos. ¿Está bien? Nosotros somos todas instancias de humano o de persona y no dejamos de ser humanos, digamos. ¿Me siguen? Bien, entonces vamos a hablar de la herencia, que ya un poco ya también estuvimos hablando, que es el mecanismo por el cual se permite compartir propiedades entre una clase y sus descendientes. Entonces, si una clase no tiene ningún padre, entonces sus propiedades son definidas en la misma clase. Si tiene padre, entonces sus propiedades son la unión de las propias juntos con las del padre. Entonces lo que se llama el segment descriptor. Que es básicamente, bueno, cualquier cosa que tenga pública esto, ¿sí? Se va a armar y yo cuando instancie el solista, va a estar compuesto por todas las cosas que estén arriba de su jerarquía, porque un solista no deja de ser todo lo que esté arriba de él. Se dice que la clase hereda las propiedades especificadas por sus ancestros, entonces ahí quedó el LOLAS. Los atributos y operaciones de una clase son las que declaran más, son los que declara más los que declara su base. Hay que reescribir eso. Si no, esperen que... Herencia 2, bien. Se puede decir que una clase derivada extiende a su clase base, extiende en comportamiento, ¿está bien? O sea, decimos, bueno, los solistas, acá una cosa que yo no había puesto, es, bueno, acá tengo una operación que es getNombre, le pongo un más, y acá le pongo getFecha, getColor, mirá, para que sea bien particular. ¿Está bien? Entonces yo cuando instancia solista voy a tener acceso a las operaciones específicas del solista, que solo tiene solista y no tiene ninguna otra subclase de artista, la banda por ejemplo no la tiene, ¿sí? Y aparte voy a tener acceso a esta operación, que es de artista. ¿Está bien? La va a ver, solista la va a ver. Bien, entonces veamos acá el código, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Tengo la clase artista, tengo los atributos, tengo el atributo nombre, tengo una operación getNombre, el getter, debería de tener el setter o no, depende de cómo lo quiera hacer. Acá está el getter definido, por CC lo ponen afuera de los corchetes, pero básicamente esto define a la clase artista. Sí, los atributos y los cabezales de la operación, y acá los métodos, que van con el prepend van con el prefijo clase, 2 puntos, o nombre de la operación.
Bien, decimos, tengo la clase solista, que es subclase de artista, ¿está bien? Y tiene un método que se llama toString. Es un método ahí que lo que tiende a hacer es serializar datos, o sea, los pasa a algo leíble, digamos, o string, o el tipo de string, no se tiene por ser leíble. Bien, y lo que decimos es, bueno, acá tengo la clase solista, voy a proveer el método de la operación toString, que lo que hace es, retorna esto, acá ya alguien había identificado que podría haber un espacio, solista, nombre, getNombre, ¿sí? Fíjense que getNombre, ¿sí? No se está accediendo de ninguna manera particular, simplemente se está llamando a la operación que en realidad no está definida en la clase solista, sino que está definida en la clase artista. Ahí. Y la ve, solista la ve. ¿Por qué la hereda? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Está fácil esto o no? Cuando vos... Perdón. Pará, que tengo ahí uno, allá otro y después vas tú. Contame. Si querés instanciar un solista, sí. ¿Cómo harías para poner el nombre ahí? ¿Tendrías que hacer una operación? No, en este caso acá no puedo, sí. Acá no puedo. Tendría que ser por construcción y no está definido un constructor que admita parámetros. Es un ejemplo simplemente para ver esto, ¿no? O sea, debería haber un constructor. Si no hay un setter, debería haber un constructor. Si no, no puedo setear nunca. Allá atrás, contame. Bueno, no te escucho, ¿sabes? Eso no es lo que es public. Eso es lo que es privado. Privado no sería, digamos. Sí, exacto. ¿Qué más? Está aquí tú. Está. ¿Estamos claros acá? Estamos viendo todo lo que hablamos de herencia. Yo te digo, estamos viendo todo lo que hablamos de herencia. Introdujimos esto de generalización. Hablamos de herencia. Definimos un nuevo nombre para esa relación, como quien dice, transitiva, de jerarquía, ¿sí? De subclassing, subsumption, en la que puedo interpretar una clase como otra convenientemente. Y eso son propiedades que me da este paradigma, que después voy a ver cómo las utilizo a mi conveniencia, si me sirven o no. Contame. Una ¿Alguien? pregunta que me está rondando un poco, que no entendí bien. Viste que dice clase solista public artista, ¿no? El public, ¿qué tendría? ¿Es un ¿Esto? No, ¿Esto? El de public ¿Esto? Es simplemente para decir que está refiriendo a la clase artista. Ya, pero no se puede poner private o protected, ¿no? No, o sea, esto es notación, digamos, ¿no? Esa es la manera que tiene. En otros lenguajes tenés, tenés extend, simplemente, tenés palabras reservadas. En C es así. Pero, o sea, la clase artista ahí está pública. Sí, debería estarlo, si no, esto no compila, si no la ve. ¿Y si estuviera privada, por ejemplo? No sé, un ejemplo, ¿tendrías que poner private artista? O sea... No, esto siempre es así, ¿no? O sea, siempre heredás y decís, la clase pública, andá a buscarla donde corresponda. Okay. O sea que ese public no es el mismo public. No, es simplemente la anotación para definir herencia. Dice, me estoy refiriendo a la clase artista que tiene que estar pública, porque si no, esta no la va a poder ver, digamos. Pero acá puedes usar protected. Acá sí. Acá sí. Acá a este nivel, cuando estoy definiendo los componentes de la clase. Esto es C, porque a C se le antoja hacerlo así, nosotros, digamos, está bueno verlo en código, pero cambia de lenguaje, cambia la palabrita, cambia el orden, capaz que me pone un punto y coma antes, después. A nosotros eso no nos interesa ahora. Obviamente a ustedes sí les interesa y más les va a interesar en el laboratorio, pero en este contexto para nosotros son clases, subclases, clases base, clases padre, como le quieran poner, y sabemos que de alguna manera se va a implementar en el lenguaje. Todo lenguaje que siga este paradigma de objetos. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Se permitía la múltiple herencia? O sea, heredar un artista y yo que sé, la clase persona, podría hacerlo, pero vamos a asumir que no. A ver, el lenguaje es sumamente, los lenguajes, ¿sí?, van a depender si son más restrictivos o no, y en C van a ver que van a poder hacer un montón de cosas, pero de nuevo me va a pegar a la teoría en este contexto, digamos, sí, pero podría ser. Bueno, qué lástima, a ver, ahí. Bien, entonces vamos a introducir esto que se llama polimorfismo, el concepto.
que es bien conveniente y va de la mano de, obviamente, de esto de generalización e intercambiabilidad de los objetos, sean de un tipo o de otro, ¿tá? Con la capacidad de poder redefinir operaciones, que hay algo mencionamos por arriba entre sobrecarga y redefinición, y de método, y bueno, bla, bla, bla. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que ocurre o qué me trae asociado? ¿Qué me trae asociado este mecanismo de herencia? O me lo da opcional, si quieren considerarlo. ¿Está bien? ¿Qué es lo que ocurre? En la medida que yo voy bajando en la jerarquía, ¿sí? Fíjense que lo que podría pasar o me provee es lo siguiente. Voy a crear un método acá que se llama getSalario. ¿Está bien? GetSalario en artista. Lo voy a introducir, seguramente vaya más paso a paso, pero quiero dar también la vista adelantada, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este mecanismo de herencia me va a permitir esto que está acá, que es el polimorfismo, que es la capacidad de asociar diferentes métodos a la misma operación. Entonces, en principio yo podría tener una operación que se llama getSalario, que la define y se define el método en artista, ¿sí? Pero el salario, como se calcula según el artista, es distinto de cómo se debe calcular para un solista, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el solista, yo qué sé, es jornalero o es fijo, no sé, tiene otra manera de calcularlo distinto, y a mí me puede interesar que dependiendo del tipo que sea, dependiendo de la subclase que sea, eso se calcule de manera distinta. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque esto es lo que pasa, ¿no? Dependiendo, sí, muchas veces pasa esto, depende de qué tipo seas, cómo se calcula algo, cómo se debería comportar algo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las dos clases van a tener una operación que se llama getSalario, ¿está bien? Sí, que de hecho está definida en el artista, porque todo artista tiene que tener, según esto, todo artista tiene que tener una operación, tiene que implementar una operación que se llama getSalario, que calcula el salario de alguna manera. ¿Está bien? Pero ¿qué es lo que ocurre? Bueno, tengo dos cosas distintas. Entonces yo tengo que tener la capacidad de asociar distintos métodos dependiendo de en qué tipo estoy. Contame. En el artista solo ponés el encabezado. El método... En este caso sí, pondría solo el encabezado. Definiría que todo artista o cualquier cosa que sea subclase de artista debe implementar eso. Debe tener un método. De hecho, si yo defino esto como una operación y no le pongo método, no me va a compilar. Me va a decir, bueno, esta operación no tiene método. Y si solo está en banda, por ejemplo, no me va a compilar solista. Y eso es solamente si artista no es instanciable, ¿no? Sí, artista no es instanciable, muy bien. Sí. Hay variantes en cómo definir las operaciones. Si quiero que tenga método o quiero que se implemente más abajo, también lo vamos a ver. Sí, pero por ahora lo que quiero que se queden es con esta idea de que yo puedo a una misma operación asociarle distintos métodos. ¿Está bien? Y esto es bastante conveniente. ¿Por qué? ¿Por qué es conveniente esto? ¿Por qué es conveniente poder asociarle a una clase un método particular, pero que la operación sea común? ¿Por qué? Claro. Ahí está. Ahí está. A ver si vimos algo de esto, ¿no? Los algoritmos de ordenación, por ejemplo, de P3, ¿no? A mí, yo para ordenar, ¿qué necesito? Necesito un conjunto de elementos a ordenar. ¿Y qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que me permite a mí ordenar? La comparación. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora, a mí me interesa cómo se compara. A mí lo que me interesa es poder preguntarle a alguien qué es más grande que qué. ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Está? Si a mí me dan un comparador, yo puedo ordenar lo que sea. ¿Está bien? Y el algoritmo de ordenación, estamos repasando P3, el algoritmo de ordenación
es común independientemente de qué estoy comparando, de qué sean los elementos, ¿sí? Y de cómo esté implementado incluso ese comparador. A mí lo único que me interesa para poder implementar un algoritmo de ordenación, el que quieran, Quicksort, Bersort, Babelsort, lo que quieran, es poder tomar elementos y compararlos uno a uno. Y yo con eso puedo ordenarte lo que quieras, fruta, ¿sí? Autos, casas, números, lo que quieras. ¿Tá? Lo único que necesito hacer es que algo que me diga que es más grande de acuerdo al criterio que vos quieras. Puedo mezclar velocidad con chorizo en ese esquema. ¿Está bien? Mientras haya un comparador que me diga, bueno, 2 chorizos es más rápido o más grande que 20 por hora, lo que sea. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo bueno? Justamente yo, a través de la capacidad de poder redefinir esas operaciones, imagínense en este caso sería la comparación de los elementos, yo puedo implementar comportamiento, algoritmos de ordenación, en este caso en el que estoy poniendo, genéricos, que lo único que hagan es llamen a una operación, que el método que se termine ejecutando va a depender del tipo particular, pero a mí no me interesa a nivel de ordenación, me interesa que algo sea más grande que lo otro, para saber a dónde mandarlo, ¿está bien? Y eso, ¿qué es lo que me permite? Me permite, fíjense qué interesante, volviendo al tema de eso de objetos y encapsulamiento y esto y lo otro, es justamente todo lo que es referente a la clase A, al tipo A, al objeto A, ¿sí? A la clase A, bien dicho, digamos, es encapsular todo lo que es comportamiento, estado, en esa clase. ¿Tá? Y si alguien necesita ordenar, comparar, bueno, está ahí, todos los datos están ahí. Porque la clase es la experta en sí mismo, digamos, ¿no? Bien, entonces digamos, no alcanza con que tenga el mismo nombre, ¿no? Para hacer polimorfismo deben ser realmente la misma operación. ¿Por qué no alcanza que tenga el mismo nombre? Nombre. Está engañoso este ejemplo, está sutil. Claro, por los parámetros, ¿está bien? Eso, ahí entraríamos en lo que es sobrecarga, que probablemente venga más adelante. Va a venir, ¿sí? No basta que sea el mismo nombre de operación. Para poder redefinir una operación tengo que referirme exactamente a la misma operación, mismo nombre, mismos parámetros, mismo retorno también. Cuando en una jerarquía de generalizaciones se encuentra más de un método asociado, ¿qué es lo que puede ocurrir? Puede ser que yo tenga código acá en el get salario. Bueno, mira, por defecto se calcula de esta manera, le devolvés 0 pesos. Salario 0, paca, te return 0. ¿Tá? Pero dependiendo del tipo, se va a redefinir esa operación y se va a calcular correctamente. Sí. Una pregunta. Para la herencia, por ejemplo, del trío, ¿no? Suponete. Tipo. Ahí va. Vos tenés get salario de banda, es distinto al get salario de artista, suponete, ¿no? O sea, el polimorfismamente hablando. Bueno, entonces, entendemos. Entonces, lo que va a heredar trío va a ser el get salario, la versión de banda, ¿no? No la versión de artista, por defecto. ¿No? No, de hecho, si tuviese, eso es lo que estamos diciendo. Tengo método en estas 3 operaciones. Sí. ¿Está bien? Sí. Se está definido para artista, para banda y para sí. trío. Entonces acá lo que me están diciendo es, cuando yo instancie a un trío, sí. ¿tá? Lo que va a ocurrir es que el método, seriedad muchachos, seriedad, porque si no puedo, estoy acá enfrente de todos ustedes. Para una clase determinada, el método asociado de dicha operación será aquel que se encuentre más próximo en la jerarquía. ¿Cuál es el método que se encuentra más próximo en la jerarquía si instancio a un trío? ¿Cuál es el método? Y acá tengo un método, ¿no? Estoy diciendo que acá, miren, pongo una nota y acá le pongo código y ahí está mi método. Es este que está acá, porque es el más cercano. ¿Cuál es si instancio a trío? El más cercano, el código más cercano es este que está acá. ¿Qué es lo que ocurre si instancio a dúo? Ahí se va a tener la banda. No hay método definido para la operación, no hay método. Get, no hay. ¿Está? Puede estar definido, pero puede no tener método. Puede estar definida la operación, pero puede no tener método. Entonces, ¿qué código? Porque todas las operaciones tienen que tener un método, si no, no compila. ¿Tá? Excepto las virtuales, ya vamos a entrar en eso. Pero en sí, cuando yo instancio algo, todas las operaciones tienen que tener método. Entonces, lo que va a hacer va a ir a buscar, justamente, en la jerarquía, va a ir a buscar el método más cercano, más próximo, le llama acá, en la jerarquía. Entonces, va a terminar con este que está acá.
¿Tiene sentido este comportamiento? ¿Tiene sentido? Sí. Tiene sentido porque yo siempre voy a querer, como funciona por lo menos, no sé si siempre voy a querer, pero esto es así un poco, ¿no? Voy a querer que lo trate como lo más específico posible, porque por algo definí esa especificidad. ¿Está bien? ¿Tá? No siempre tiene por qué ser así, yo a veces puedo querer generalizar, ¿tá? Y va a pasar, pero lo que importa es que cuando esto se instancie va a ir a buscar el método más próximo en la jerarquía. Contame. En este ejemplo, sí o sí deberías definir el get salario de artista, ¿no? Porque la jerarquía para abajo no funciona. Digamos, si vos quisieras hacer un get salario y no tenés método definido, pero si tenés el de solista y el de banda, el programa no va a saber reconocer si va a cuál de los dos debería ejecutar. No, con que haya un método acá, cualquiera de estos podría ser instanciable. No, pero en el caso artista, para arriba, digamos. El artista tiene que estar definido. Si es instanciable, sí. Si no, no. Si esta es una clase de lo que llaman clase abstracta, no es instanciable. O sea, no van a existir instancias de artistas porque yo voy y digo, no puede haber instancias de artistas, que ahora vamos a ver cómo se hace. Entonces, todas las instancias que existan van a ser de artistas, van a ser o solistas, o van a ser su clase, digamos, o solistas o banda. Si esta clase fuese instanciable, sí. Porque el hecho de que yo diga que que la clase artista es instanciable, es decir, que puedo crear un objeto artista, entonces, bueno, él tiene que ser... Me ataca la polilla. Él tiene que existir por sí mismo, entonces no debería depender de ningún método de la subclase, porque él es instanciable por sí mismo. ¿Está bien? Una pregunta. ¿Puedo no declarar el método de get salario? No declararlo en artista, sí, ni en banda y solo allá abajo. Sí. Sí, lo que pasa que a mí me interesa declararlo en artista porque yo quiero que cualquiera, porque fíjese lo que puede pasar mañana, viene alguien y me agrega otro tipo acá. Entonces a mí me interesa, yo cuando modelo esto digo, no, todo artista tiene que brindar esta operación. Entonces yo de esta manera lo que hago es obligo a cualquiera que venga y quiera crear una subclase de esto, lo obligo a que tenga que implementar un método para esto. ¿Está bien? Lo hereda. Sí, o no y lo hereda, está bien, pero sí o sí voy a poder encontrar esta operación. Si yo solo las defino, si yo no la defino acá. O sea, podés o no redefinirla. Sí, puedo o no. Podría. Si yo no la defino acá, entonces es como una operación de cada una. Y yo capaz que tengo una colección de artistas y quiero calcular lo que me sale y si los manejo como artistas no necesariamente tengo esa operación. Tendría que estar viendo y accediendo a esa operación. No los puedo manejar de manera genérica. Lo que estoy haciendo es generalizando esa operación para poder invocarla siempre. ¿Cómo se calcula? Y no sé, se va a redefinir de acuerdo a esto que estamos hablando. ¿Alguna otra duda? Contame. O sea, vos podés, por ejemplo, tener get salario en artista, por ejemplo, definirlo como lo que quieres para artista y en caso de que sea banda, redefinirlo. Por ejemplo, que banda sea la sumatoria de todos los... Sí, por ejemplo, de todos los salarios de los grupos, sí, del grupo. No lo vas a tener que redefinir y en banda sí, todos los que salen de banda no. Podría no, claro, como ocurre acá, ¿no? Yo dije, bueno, acá lo redefino, para el trío lo redefino y para el dúo no. Entonces va a utilizar el método más próximo a la jerarquía, que es el de banda, y va a utilizar eso. En este caso usaría el artista. Si no estuviese acá, sí, tomaría el más próximo a la jerarquía. De nuevo, es algo con lo que cuento, que lo que me permite el fin de esto es poder generalizar comportamiento, cosas comunes que me van a traer las ventajas de poder, bueno, implementar y tratar todas esas cosas que de repente tienen un tipo muy específico, 10 clases para abajo, me va a permitir manejarlas de manera común. ¿Ah? En vez de estar viendo de qué tipo es y no es. ¿Ah? ¿Por qué? Porque volvemos al tema de ordenación. A mí no me interesa qué son. Vos querés ordenar, bueno, yo soy la clase que ordena. A mí no me interesa lo que tengas para ordenar mientras me des una manera de compararlos. Y hago un algoritmo de ordenación que es toma elementos, ¿sí? O podría tomar objetos, si lo quieren de la manera más genérica, ¿sí? Y una operación que compare objetos y me diga mayor o menor. Y con eso puedo ordenar lo que se me antoje en cualquier sistema. Que de hecho eso es lo que implementan las clases de ordenación que van a usar, o las colecciones que van a usar también, ¿no? Yo tengo colecciones y en realidad yo como vector
¿sí? A mí capaz que no me interesa qué estoy coleccionando, solo me interesa saber qué elemento, que solo me interesa guardar esos elementos y poder de alguna manera retornarlos en base a un criterio dado. Entonces yo podría implementar una colección genérica, ¿sí? Una gran bolsa de cosas que lo único que hace es le pasan un objeto y lo acumula ahí, ¿sí? Mantiene una referencia a él para cuando se lo pidan, lo va y lo busca de acuerdo a un criterio dado, un nombre, una cédula, un número, lo que sea. Bueno, entonces estamos acá con el tema de redefinición de operaciones, ¿sí? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿Estamos bien? Bueno, vamos acá con el código de cómo hacemos esto, ¿no? Que estuvimos hablando. Tengo la clase de artista. Defino el atributo en el atributo nombre y acá aparece una palabrita nueva. ¿Qué es esto que está acá? Es otra palabra reservada nomás, ¿no? No espero que me digan qué es. Sí, es una palabra reservada virtual que lo que hace es habilita, ¿sí? Le dice al compilador que quiere que esta operación, ¿sí? Tenga esto que estábamos hablando, esa capacidad de poder redefinirse. Habilita, como quien dice, el polimorfismo de esa operación. ¿Está bien? Le dice, esta operación puede estar definida en tus subclases. ¿Ah? O sea, estate atento porque se puede redefinir el método de esta operación. Es para eso que sirve. ¿Ah? Y ahí cagás porque le pusieron virtual. ¿Ah? Para que sea virtual, como quien dice, puede existir la operación definida, pero no necesariamente, ahí la borré justo, puede estar definida la operación, pero no necesariamente puede tener método en esa clase. Estábamos con GetSalario. ¿Está? Entonces le puso virtual, ahí lo vamos a usar, esa palabrita la vamos a usar para otras cosas más. ¿Está? Es una palabra que la van a tener que usar. ¿Sí? Entonces, bueno, lo mismo, la definición de la operación toString, que acá particularmente, ¿qué pasa? Tiene método, ¿vieron? Tiene método, en artista tiene método. Entonces, si miro el descriptor de artista, digo, bueno, toda instancia de artista está compuesta por el atributo artista nombre, la operación toString y el método, que está acá, que es return nombre, está definido dentro de artista. ¿Estamos claros acá? Normal. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo digo, bueno, ahora defino a banda, que es subclase de artista, que aparte, fíjese lo que hace. ¿Qué hace? Ahí está, alguien dijo fundación justo, ¿eh? Bien, ¿qué hace? Extiende de alguna manera y agrega otro atributo que no tienen los artistas, pero sí tienen las bandas, que es la fundación. ¿Tá? Que en particular, fíjense, es un puntero a una fecha, dice ahí. ¿Ah? Y fíjense lo otro que ocurre. También, ¿sí? Define la operación toString, ¿tá? Que de otro modo heredaría de artista. ¿Ah? Pero la define, dice, bueno, virtual toString. Y particularmente también, ¿qué hace? Define un método, ahí, dígalo. Un método, ¿sí? Que es distinto al método que define artista, pero es la misma operación. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con banda? Está compuesto por el atributo artista nombre, porque lo hereda. El atributo banda, que es particular de banda, lo agrega acá, lo define. La operación toString, ¿sí? La definición de la operación. Todavía no estoy hablando de método, que son dos cosas distintas. El método, ¿qué va a pasar? Va a tener el método de artista, porque lo hereda, y va a tener el método de... estamos viendo cómo se queda compuesto esto, ¿no? Y va a tener el método de banda para toString, porque lo redefine. Ahí está. ¿Tá? Entonces veamos qué es lo que ocurre cuando yo ejecute. Entonces decimos para la banda, para la clase banda, ya más o menos ya está adelantado, pero vamos formalmente a repasar esto, ¿no? Para la clase banda, el método asociado a toString es de la clase banda. ¿Está bien? Ocultando el heredado de artista. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque va a aplicar el método más específico a la clase. Si estoy en banda, ¿cuál es el método más específico a la clase? El que está acá. Está de acá, ¿tá? Que podría pasar distinto, capaz que acá no hay, y bueno, empieza a buscar el más próximo en la jerarquía. El hecho de que la operación
artista también tenga virtual, quiere decir que ¿Cómo? sobreescribir en sus clases o es porque está sobreescribiendo la... ¿Cómo de vuelta el hecho de que qué? El hecho de que también en la definición de operación de banda tenga la palabra reservada virtual. Quiere decir, es para que se pueda volver a definir en sus clases. Exactamente, es para eso. Es para eso, es para habilitar ese mecanismo que me va a permitir redefinirlo. Si no, terminaría ahí. ¿Ah? O sea que por regla, digamos, ¿sí? Idealmente debería de ser virtual para que otro, si es lo que quiero, ¿no? Que otro pueda redefinirlo, que otro venga y me implemente una subclase y pueda redefinirlo. Le pongo virtual y eso lo habilita al que es subclase mía de redefinirlo. Entonces decimos, bueno, para la clase, esto lo que hablábamos, el método heredado puede ser referenciado en la clase banda usando su afirmación, su firma completa. Y esto es volviendo a la anotación de las clases. En realidad, cuando se arme, digamos, el descriptor de la clase banda, en realidad, sí, cuando se compile, bla, 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 si yo de alguna manera puedo acceder al método de esto, podría acceder, ¿está bien? Por defecto se va a ejecutar el método más próximo en la jerarquía, pero si yo necesitase acceder a algún método de alguna clase padre, puedo hacerlo, ¿está? Puedo hacerlo y ahí puedo navegar en la jerarquía y puedo hacerlo, ¿está? Ahí van a ver ahí que hay una palabrita que se llama super, entonces ese va a traer la clase, o podría castear, ¿sí? ¿Suena? ¿A quién le suena? Pocos. Entonces, sí, podría castear, podría decir, bueno, como hablamos del subsumption, donde decíamos que un solista no deja de ser artista, entonces lo que puedo hacer es decir, bueno, a esta instancia de solista interpretala como un artista y por ende ejecutar los métodos que corresponden a artista. ¿Está bien? Puedo, tengo la flexibilidad, puedo hacerlo si lo necesitas. ¿Está? Digamos, si no empiezo a utilizar cosas, digamos. ¿Tá? No quiero decirlo artilugio porque están ahí, están disponibles, se pueden usar. ¿Tá? Y de hecho, capaz que terminan usando en la implementación del laboratorio, terminan haciendo un montón de cosas de estas. ¿Sí? Entonces lo que quiere decir es que si yo necesitase acceder al método que está definido en artista, desde la clase banda, como la banda no deja de ser un artista, tengo visibilidad sobre las cosas, ¿sí? De artista, que están definidas públicas. Entonces puedo decir artista, tu string, y me debería de ejecutar el método de artista. ¿Tá? Puede servir. Bien, y acá está la otra palabra que habíamos hablado, ¿no? Sobrecarga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La sobrecarga es bien útil. ¿Por qué? Porque con un mismo nombre que yo entiendo, ¿sí? Que es una palabrita, una operación, lo que sea, puedo reutilizarlo, ¿sí? Puedo reutilizar ese nombre, ¿sí? Para hacer, o para incluso podría ser para hacer cosas distintas, ¿sí? Idealmente diría que no, porque bueno, uno sobrecarga una operación que supuestamente va a tener el mismo nombre, uno esperaría que hiciera lo mismo, ¿no? Pero eso me permite ¿qué? ¿Qué me permite la sobrecarga? ¿Qué me permite de lo que hablamos? Lo que están leyendo, porque ya creo que ya lo leyeron, ¿no? Que dice, es la capacidad que tiene un lenguaje de permitir varias operaciones que tengan el mismo nombre sintáctico, o sea, el mismo identificador, que es el nombre de la operación, pero recibiendo una cantidad diferente de parámetros. Sí, entonces, ¿por qué me sirve esto? ¿Ah? Para construir objetos. Para construir objetos, un uso típico, ¿está bien? A ver, yo quiero que el crear lo que sea, crear auto, no quiero decir crear auto 1, crear auto 2, crear auto 3, crear auto aux, crear auto aux 2, ¿está bien? Pero sí, esas cosas tienen que evitarlas, eso es una chanchada, para nosotros es inadmisible, ¿sí? Nosotros, acá, ¿está bien? Si tengo la posibilidad de poder sobrecargar una operación, justamente, bueno, si quiero que haga la misma cosa con el mismo y puedo identificarla de la misma manera, pero que tenga la alternativa de recibir distintos parámetros, bueno, hago uso de eso. Si no, de otra manera tendría que caer en eso. Crear objeto de una manera, crear objeto de otra manera, crear objeto de otra manera muy loca. ¿Tá? Entonces es nada más que esto. Entonces, y la aplicación. ¿Cómo? ¿Ah? Entonces, bueno, una aplicación bien práctica es el creador. A ver, a mí me puede interesar tener un constructor de un objeto que no inicialice nada, porque bueno, lo instancia y después lo crea, pero los atributos se setean en base a
un algoritmo, un cálculo que se hace, o porque los tiene que ir a buscar a otro lado, entonces se setean después, o capaz que me pasan ya todos los datos, o capaz que me pasan parcialmente algunos datos y yo puedo tener distintos constructores de acuerdo a mi conveniencia de cuál seteo y cuál no. ¿Está bien? Una manera muy genérica o genérica de hacer eso es, bueno, tengo un constructor que por defecto recibe todos los parámetros, todos los atributos que tiene esa clase y bueno, opcionalmente podría pasarlos o no. ¿Está bien? Para no tener que implementar 1 con 2, con 3, con 4, con 5, con 6. ¿No? ¿Lo ven a eso? ¿Sí? Siempre y cuando tenga operaciones. Hay veces que no tengo operaciones de set. Porque bueno, el que se le antojó hacerlo no lo puso. No, acá solo se inicializan los valores. Para esta clase, solo se inicializan los valores de los atributos en tiempo en la operación de construcción, por ejemplo. Podría pasar. ¿Está? Y bueno, ahí tendré distintos constructores o podré sobrecargar la operación de construcción. Pero así como la operación de constructor, puedo sobrecargar otras operaciones. ¿Tá? El constructor es un buen ejemplo. Bien, la sobrecarga no es un concepto exclusivo de la orientación a objetos. ¿Tá? Particularmente C permite la sobrecarga de los operadores, que son los chirimbolos, ¿no? El más, el menos, el por, toda esa historia, y es bastante conveniente porque deja el código más limpio, digamos, ¿no? Yo puedo sumar fruta, por ejemplo, puedo decir tengo la clase fruta y redefino el operador suma. Y bueno, puedo sumar un objeto fruta con otro objeto fruta y eso algo dará. Más fruta capaz, pero puedo hacerlo. ¿Tá? Y simplemente, de nuevo, chirimbolo, ¿tá? Lo mismo que hacerlo con una función, una operación. Entonces, bueno, en conclusión, ¿no? Decimos, hablamos de sobrecarga versus redefinición. Entonces decimos, la redefinición trata de la misma operación, ¿sí? Solo que cambio el método. ¿Tá? Y las sobrecargas son diferentes operaciones, solo que comparten el nombre, ¿tá? Y pueden tener, de hecho, van a tener distinto método, porque son dos operaciones que viven en el mismo momento. Esas sobrecargas son dos operaciones que viven en el mismo momento. Cuando yo hablo de redefinición, está bien, la operación es una sola, solo que se cambia el método. Pero ¿cómo sabe el compilador a cuál te estás refiriendo? Si le pasás parámetros o no, o algo así, o qué parámetros pasás. ¿En qué momento? Pará. Cuando estoy compilando. Claro, porque si tiene el mismo nombre, o sea, ¿cómo elegís entre uno? Pero yo las estoy definiendo, todavía no estoy ejecutando nada cuando compilo, ¿no? Simplemente va a ser el chequeo de que entren los parámetros que se esperan, los tipos, o sea, nada más. No estoy ejecutando. Y de hecho, como probablemente termine utilizando todo estructuras dinámicas, el compilador no va a saber. Y ahí es cuando aparece ¿qué? Los problemas. Ahí es cuando aparecen los problemas. Ahí está, segmentation fault, no sé qué. ¿Sí? Todas esas cosas que les encantan. ¿Por qué? Porque bueno, el compilador intenta atajar todo lo que pueda antes, todo. ¿Ah? De cierta manera, uno lo odia a veces. No compila. No compila, y en realidad me está anticipando un problema que de otra manera capaz que ni siquiera me doy cuenta. O se da cuenta después que está corriendo un mes. Mirá, sí, no era de este tipo. El compilador me anticipa, me está dando una ayuda tremenda. Ahora, que compile no implica que se venda. Por más de que alguno lo hace. ¿Sí? No implica que esté para vender, que ande bien, ¿tá? Pero es un chequeo importante, que ya de hecho es bloqueante, digamos. ¿Estamos claros? Bien, de algo de esto ya lo fui mandando, ¿no? Pero definamos operación abstracta. Decimos, en una clase una operación es abstracta. En una clase una operación es abstracta si no tiene un método asociado. Esto un poquito ya lo adelanté y hasta comenté algo de Virtual Zero, pero no importa, lo comentamos de vuelta, ¿no? ¿Qué es esto? Dijimos que existe la capacidad, ¿no? A través del polimorfismo existe la capacidad de poder redefinir. Ahora viene lo más importante. Lo más importante, que no va a estar en las diapositivas. Entonces decimos operación abstracta, ¿sí? Entonces decimos una operación que no define ningún método, ¿tá? Que a través de polimorfismo, ¿sí? Como sabemos que todas las instancias deben tener un método definido para sus operaciones, a través de polimorfismo, redefinición, se deberá definir el método para esa operación abstracta.
¿tá? Pero me puede ser de interés, como decía, no, yo no quiero que acá, no quiero que haya nada definido. Acá el artista ni siquiera puedo calcular el salario porque depende exclusivamente y específicamente del tipo. Entonces, en realidad acá no puede existir un método. Por más tonto que sea return como para que me compile, no. ¿Ah? Pues quiero decir, no puede existir. Entonces quiero que esa operación sea abstracta. Tener una operación abstracta, una sola operación abstracta, que era lo que un poco adelantaba acá cuando me planteaba, es condición suficiente para que una clase sea abstracta. Es una restricción un poco fuerte. Alguien capaz que yo quería que esa operación sí o sí se redefiniera, entonces dije, la pongo abstracta. Pero eso, ¿sí? Por tener una sola operación abstracta, implica que la clase pasa a ser abstracta. ¿Por qué? Por lo que hablábamos, porque si alguien viene e quiere instanciar esto, no va a tener método para esa operación porque la definí abstracta. Entonces, que haya una operación hace que la clase sea abstracta y no la puedo instanciar. Si necesito instanciarla, tengo que hacer alguna movida como la que hablábamos acá. De darle un método sabiendo, previendo de que no se va a invocar nunca porque se va a redefinir y eso va a depender del programador. Una clase puede ser abstracta aún sin tener operaciones abstractas. ¿Sí? ¿Se entiende? Con esto cerramos, Una clase puede ser abstracta, ¿por qué? Porque yo puedo elegir que no sea instanciable, diciendo esta clase es abstracta. Ahora vamos a ver cómo. O sea, una operación es abstracta, entonces la clase a la que pertenece es abstracta, pero el tipo recíproco no vale, digamos. Yo puedo tener lo voy a refrasear, yo puedo tener una clase que tenga todos los métodos definidos, sí. Entonces en principio uno diría, bueno, pero si tiene todos los métodos la puedo instanciar, sí. Pero porque yo quiero, por imposición de la realidad, quiero decir, nadie puede crear algo del tipo artista. Okay. Entonces yo hago es que esa clase esfuerzo, yo digo, esta clase es abstracta, nadie la puede instanciar, por más de que está definida, todas sus operaciones tienen método, o sea que técnicamente, a menos que yo diga que es abstracta, podría ser instanciable. Aunque en código sí la puede instanciar. No, porque voy a forzar de que ni por código se pueda instanciar, exacto. Cuando la quiera instanciar va a explotar, va a decir, no puedes instanciar esto. ¿Por qué? Porque fui y dije, esto no se puede instanciar. Y con eso retomamos la clase que viene.